Estamos en el futuro y mucha gente aún no lo sabe. Por suerte tú has entrado en este vídeo y lo vas a saber. Y es que en este vídeo te voy a explicar lo que son los smart contracts y qué beneficios trae esta nueva tecnología. ¿Por qué tanta gente está confiando en esta nueva tecnología y entrando con sus inversiones en el mundo cripto? Pero primero, déjame que me presente. Muy buenas emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reyes Carneiro y en mi canal vas a encontrar información sobre páginas web, criptomonedas y tecnología blockchain. Todo enfocado a cómo ganar dinero a través de internet. Hoy te voy a explicar qué son los smart contracts y cuáles son algunos de los proyectos que están relacionados con esta tecnología. Así que no perdamos más tiempo, que empezamos. ¿Qué son los smart contracts? Los smart contracts o contratos inteligentes son acuerdos entre dos o más partes que siguen unas reglas dentro de una blockchain. La blockchain ejecutará esos acuerdos siguiendo unas reglas aceptadas por todos los integrantes. Es similar a lo que sería un contrato físico, pero a diferencia de los contratos verbales o los contratos en papel, estos contratos están escritos en lenguaje virtual. Lo más importante de este tipo de contratos es que tienen la facultad de ejecutarse por sí mismos de manera autónoma y automática, siempre y cuando se hayan cumplido los parámetros que se firmaron en el momento de crear el contrato inteligente. Los contratos inteligentes tienen el objetivo de eliminar intermediarios para simplificar los procesos. Obviamente, haciendo esto ahorran mucho los costes al consumidor. Su principal valor reside en que refuerzan la seguridad, la confianza y la transparencia entre los firmantes. Son 100% automáticos siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones pactadas. Un smart contract tiene validez sin depender de autoridades. Esto se debe a su naturaleza, ya que es un código visible por todos y que no se puede cambiar ni alterar, ya que funciona en la tecnología blockchain. Esto le confiere un carácter descentralizado, inmutable y transparente. Al utilizar la tecnología blockchain, estos contratos están distribuidos entre miles de ordenadores que evitan que una única compañía los controle, lo que elimina burocracia, censuras y los grandes costes y tiempo implícitos en el proceso. No fue hasta la creación de Ethereum que se masificó el término de contrato inteligente. Ethereum fue la empresa cripto que facilitó la creación y el despliegue de los contratos inteligentes dentro de una blockchain. ¿Cómo funcionan los smart contracts? El funcionamiento de un contrato inteligente es muy similar al de otras transferencias dentro de una blockchain. Primero, un usuario inicia una transacción desde su monedero en una red blockchain. Después, la transacción llega a la base de datos distribuida, donde se confirma la identidad de la wallet. Ojo, no la identidad del usuario, no del dueño de la wallet, sino de la wallet en sí, ya que las wallets son anónimas, pero necesitan obviamente confirmarse que existe y que es real esa wallet. Lo siguiente es aprobar la transacción, que puede ser una transferencia de fondos, por ejemplo. Esta transacción incluye un código que define qué tipo de transacción debe ejecutarse. Al hacerlo, todas las transacciones se añaden como un bloque dentro de la blockchain para almacenar la información de que realmente se ha ejecutado esa transacción. Y por último, en el caso de que existiera cualquier tipo de cambio en el contrato, se empezaría de nuevo toda la secuencia que hemos visto para poder actualizarse. El resultado es un contrato blindado con todas las eventualidades cubiertas. De manera que si todas las partes entregan lo acordado, no existe ninguna posibilidad de fraude. Para realizar un smart contract es necesario programar sus condiciones. Por el momento, el lenguaje de programación más utilizado es Solidity, que es la que puede interactuar con Ethereum Virtual Machine. Cuando el contrato está listo, cada una de las partes debe firmarlo, y si existe algún tipo de depósito, se debe realizar en ese momento. Al finalizar el proceso, el código se coloca en una blockchain para que no pueda ser modificado. Smart contracts en Ethereum. Ethereum es uno de los proyectos más famosos en el sector de los smart contracts. Es una plataforma de computación distribuida basada en una blockchain pública como por ejemplo Bitcoin, y que además permite ejecutar contratos inteligentes P2P en una máquina virtual descentralizada llamada Ethereum Virtual Machine. La Ethereum Virtual Machine forma parte del ecosistema blockchain de Ethereum. Su función principal es la de permitir la ejecución de programas y de smart contracts utilizando un lenguaje especializado de alto nivel llamado Solidity. A través de este lenguaje de programación se facilita la creación de los smart contracts. Ethereum utiliza su propia criptomoneda llamada Ether, que es como la gasolina que necesitan los contratos para que los mineros puedan ejecutarlo. Con Ethereum, los contratos inteligentes son programas con muchas más funcionalidades y posibilidades, aunque para ello tuvieron que crear una red completamente nueva. Si quieres más información sobre el proyecto Ethereum, te dejo por aquí un vídeo súper completo con todo lo que necesitas saber sobre ese proyecto. Te recomiendo que lo veas, pero por supuesto después de terminar de ver este, pero no sin antes suscribirte a mi canal. Oráculos Blockchain. En ocasiones es imprescindible acudir a agentes externos para verificar si realmente se ha cumplido una o varias condiciones escritas dentro del contrato inteligente. A estos agentes externos se les denomina oráculos blockchain. Los oráculos son instrumentos informáticos que permiten la validación de las condiciones escritas en los smart contracts. Generalmente hacen referencia a información externa a la blockchain, pudiendo ser información del mundo real para decidir si una cláusula del contrato ha sucedido o no. De esta manera, una vez que el oráculo obtiene la información y la contrasta, el contrato se ejecuta
y la transacción se produce. Los oráculos blockchain son una de las herramientas que utiliza la tecnología blockchain para poder interactuar con el mundo físico. De allí su enorme utilidad y potencial, ya que permite crear un puente entre el mundo criptográfico y el mundo físico, con el fin de crear utilidades que se aprovechen al máximo de la tecnología blockchain. Oráculos descentralizados. Chainlink. Uno de los proyectos que mayor relevancia ha tenido en el ecosistema de las finanzas descentralizadas es Chainlink. Chainlink es una enorme red de oráculos descentralizados que se ejecutan dentro de la red de Ethereum y del token ERC20. Mediante APIs permite a los contratos inteligentes acceder a información de fuera de la blockchain, también a grupos de datos y a otros recursos para después añadirlos a la red, permitiendo así conectar la blockchain con Internet o con el mundo real. La conectividad de esta red va desde los pagos bancarios o pagos minoristas hasta también los datos de mercado, permitiendo a la blockchain integrarse con los pagos locales y ventas fuera de la red. Chainlink se ha convertido en el principal pilar de interconexión entre el mundo real, las dApps y el ecosistema DeFi de esta blockchain. Si quieres más información sobre el proyecto Chainlink, te dejo por aquí un vídeo con toda la información que necesitas saber sobre este magnífico proyecto. Hoy hemos visto qué son los smart contracts y los oráculos blockchain, y sobre todo cómo funcionan entre sí. Pero las transacciones en una blockchain siguen siendo entre criptomonedas o tokens, así que puede que te estés preguntando ¿qué son exactamente las criptomonedas o los tokens? Pues bien, esa es una muy buena pregunta que te voy a responder en el siguiente vídeo. Que si no sabes lo que es el diccionario cripto, te dejo por aquí una lista de reproducción con toda la información que necesitas ver vídeo a vídeo si te estás iniciando en el mundo cripto. Así que si quieres seguir aprendiendo todo lo que necesitas sobre el mundo de las criptomonedas, primero suscríbete a mi canal y después dale a la lista de reproducción del diccionario cripto. Ah, y por cierto, cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!